anterior, ¿alguien tiene el título de la enseñanza de hoy? ¿Aún siendo qué? Forjados. Muy bien. Vaya a Proverbios capítulo 17. Proverbios 17. Versículo 3. ¿A cuántos aman la palabra de Dios? Menos mal que son 4. Y sí, ojalá que el resto no tanto, porque esto pega duro. Pega duro. Una cosa es decir yo amo y otra cosa es yo la hago, ¿cierto? Dijo un filósofo en la época, dijo la concubina del César no solamente debe expresar que lo ama, sino que se lo debe demostrar. Y también ocurre para el pueblo cristiano. Permítame tomar esta frase. Quien dice ser cristiano no solamente expresa que ama la palabra de Dios, sino también lo demuestra. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces vayamos a Proverbios 17:3 a ver qué tanto demostramos. Muy bien, 17:3 dice la palabra del Señor. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, porque el Señor juega con los corazones. Muy bien, vamos a orar. ¿Perdón? Insisto en que dejen una hojita, por favor. Una hojita, puede ser la del lado izquierdo mejor, que a veces se refleja aquí está el vecindario. Ok, muy bien. Porque el Señor, ¿qué? ¿Prueba qué? Los corazones. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres fiel. Gracias, bendito Dios. Y permítenos, oh Dios, que a través de la palabra enseñada hoy, nosotros como verdaderos cristianos, Señor, seamos confrontados, y esto para ser transformados desde nuestra mente y actitudes. Padre, que sea la presencia del Espíritu Santo, por favor, Señor, llamándonos la atención si hay pecado, llamándonos la atención para juzgarnos. Esto es para señalarnos. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. No podría empezar sin antes enviarle un saludo a una persona que amo profundamente. Yo sé que aquí más de uno también le quiere y le aprecia. Se llama Lupo Pachón. ¿Cuántos conocen a Lupito? ¿Amén? 3 nomás. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos consideran que Lupito es una extraordinaria persona, un gran hombre de Dios? 2, bueno, 2, listo. Lupito, ahí vas viendo el aprecio que te tiene la iglesia. Muy bien. No es cierto, todos. La verdad, un saludo a él a la distancia. Sabemos que se encuentra hoy hospitalizado, pero aún y con todo ello, él procura desde su estado estar conectado a la enseñanza. Así que mi viejo, muchas gracias. Siempre estaré agradecido contigo, siempre. Y a Nubia también nos han apoyado, han estado con nosotros en las que son buenas y en las que no también. Los logros que alcanzaron y los objetivos y las metas de nuestros hijos en estos tiempos, tengo que hacértelo público, han sido en cierta manera por tu participación activa en cada una de las áreas, Lupito Pachón. Así que muchas gracias a Dios por tu vida. Muchas gracias. Muy bien. Dicho lo anterior, la bendita palabra del Señor expresa algo bien especial. Y aquí el proverbista hace una especial explicación. Y dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Ahora, el crisol hace referencia a un estado de llama supremamente alto. Muy alta es la llama. Para tratar ¿qué? La plata. A la plata, para que pueda hacer esa plata, digamos, de gran valor, hay que someterla a un proceso de quitar las impurezas. Y las impurezas solamente se quitan, amados santos, a través, como se lo vi a un orfebre, de algo llamado un soplete.
un soplete que está conectado como una especie de, no recuerdo bien la sustancia, pero la llama es azul, casi que morada, hermanos. Y eso la colocan ahí y de isofacto van brotando las impurezas. Entonces el crisol, ¿para qué? Para la plata. Estoy dándole como la explicación de lo que nos quiere decir el proverbista. Y la hornaza, ¿para quién? Para el oro. La hornaza representa, u hornaza hace referencia a un horno supremamente ardiente, en lo máximo. O sea, una temperatura máxima. Porque al oro, para que sea considerado ese oro muy preciado, también hay que librarlo de las impurezas. Entonces mire que hay dos formas. Con la plata, ese crisol, con el oro, el horno. Ambos señalan calor, altas temperaturas. Así por momentos sobran las circunstancias en la vida de nosotros. Son como ese crisol, como ese horno. Tiene un propósito esto. ¿Sabes cuál es? Quitarnos las impurezas. Las circunstancias adversas, las situaciones complejas, tienen realmente ese objetivo. Quitarnos las impurezas. Hacernos verdaderamente preciosos y valiosos. Y amados santos de Dios, continúa el texto en el versículo ahí dice, y el Señor Dios, ¿qué hace? Prueba los corazones. O sea, lo que está diciendo el texto es el crisol para la plata y el oro, la hornaza, ¿para quién? Para el oro. Ok, pero es un término de contraste. El Señor prueba los corazones. Cuando dice prueba es que los somete a un proceso de calidad. Los somete a una exhaustiva observación. ¿Por qué? La respuesta es esta. Porque Él quiere que de nosotros salgan todas las impurezas. ¿Cuál es el objetivo cuando se trata del Señor nuestro Dios? Que cada vez nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Porque Él sabe que en este cuerpo mortal aún habitan las impurezas. Y sobre esas impurezas no se puede edificar la imagen de Jesucristo. Entonces tiene Él que tratar esas impurezas para que la imagen de su Hijo pueda quedar plasmada en nosotros. Muy seguramente, y lo he dicho en varias oportunidades, dos preguntas se nos deban de hacer en aquel tiempo cuando estemos delante de nuestro Señor y Dios. La primera, ¿cuánto te pareciste a mi Hijo Jesús? En otras palabras, ¿cuánto te dejaste de verdad de someter a que se te quitaran las impurezas? Y la segunda, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Pero Señor, yo multipliqué la empresa, tengo grandes ahorros. No, pare. Punto 1. ¿Qué hiciste con la vida que te di? ¿De cuánto de esa vida aprovechaste bien el tiempo? Como dice el apóstol Pablo, porque si no aprovechamos bien el tiempo, dice el apóstol Pablo, aprovechemos bien el tiempo porque los días que vivimos son malos. Entonces, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con lo que te di, con tu vida? Segundo, ¿te di familia? Sí, Señor, me diste familia. Ok, ¿tu familia empezó por dónde? Por mí. Bueno, está bien, te la valgo porque ese talante somos, ¿no? Pero para que hubieses podido contar con familia, tuviste que haber tenido un cónyuge. ¿Qué hiciste con tu matrimonio? Dicho esto, amados santos de Dios, déjeme mencionar un texto de uno de mis autores que voy a darle crédito. En esta oportunidad voy a darle crédito a este autor. Él ya falleció, de los buenos autores, Martyn Lloyd-Jones, considerado por muchos el más talentoso de los comentaristas bíblicos del siglo XX. Y citó él vehementemente y de esta manera el siguiente párrafo en una de sus obras. Y lo dirige a cada uno de nosotros, pareciese ser.
Mientras sigue viviendo esta vida piadosa y practicándola con toda su fuerza y energías y todo el tiempo, encontrará usted que el proceso que transcurrió anteriormente, en el que fue de mal en peor y en el que se hizo cada vez más vil, es invertido completamente. Se hará más y más limpio, más y más puro, más y más santo y más conforme a la imagen del Hijo de Dios. Déjeme por favor parafrasear a Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones está diciendo: escuche, usted pasó por un proceso muy seguramente en su vida en el que pareciese que las cosas iban de mal en peor y en el que cada vez más pareciese que muchos se ensañaron con usted. Las circunstancias fueron completamente adversas, pero llega un momento en que todo esto se invierte. ¿Y para qué es todo esto que te ocurrió? Para que seas cada vez más y más limpio, más y más puro, más y más santo y más conforme a la imagen del Hijo de Dios. Como diría una, digamos filósofa del siglo XXI, Misia Elvira. Como diría Misia Elvira, ¿no?, que nunca se nos olvide que la arepa se cuece por los dos lados. ¿Saben qué es una arepa? No, parece ser que no. Algunos hablan aquí de crepes. Bueno, un crepes. Sí, eso fue lo que me intentaste. Crepes. Ok. O el otro, ¿cuál es? Arepa no, sino... ¿Sabes qué es una arepa? ¿No? Un pancakes. Ok, pancakes. Sí, aquí ya hay unos del siglo XXI. Arepa, pues no. Pero digamos que crepes o... ¿Cómo que esté? Arepuela. Esa está un poco más ya, eso ya es de otro nivel. Eso ya pertenece eso ya es de otro nivel, hermanos. Eso ya pertenece más como a de verdad, de otro gusto, de fino gusto. Esto, ¿por qué se los menciono, hermanos? Porque el Señor no nos va a dejar como estamos. El Señor siempre de alguna manera nos va a preferir perfeccionaditos, ¿sí o no? Como el crepes, como el pancakes, o como diría el hermano un tanto más sofisticado, como la arepuela, un poco más sofisticado. Esto se pronuncia más allá en Kipili, Australia. Allá, eso es de allá. ¿Sí? Entonces, ¿él qué va a hacer? Él nos ve que por este lado nos falta, entonces tiene que voltear, ¿cierto? Y sigue él como dice acá en el texto, pesando. Esto es probando, ¿cierto? Sigue el probando. No, te falta. Entonces, en otras palabras, cuando las circunstancias van tan bien, muchas veces nos confiamos de que van tan bien que nos descuidamos en otras áreas porque las cosas van bien. Mira, así estamos, ¿no? Las cosas van bien, nos descuidamos en otras áreas porque las cosas van bien y de pronto el Señor que mira y se muestra así está. Hoy no. Se nos voltea todo, ¿no? No, aquí a nadie se le ha volteado nada. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Como que todo va tan bien y de pronto llega y como que dio la vuelta. ¿Qué pasó? Yo voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, hasta me ponen a lavar los baños, acomodo las sillas, hago de todo, llevo masato, hago de todo. Como que se volteó todo. Bueno, algunos aquí, hermanas, les recomiendo que sean un poquito más sofisticados, ¿no? ¿Cómo dijiste? Crepes. Ok, crepes. Sí, hay hermanos que no toleran el término arepa. Yo te entiendo, arepuela. Muy bien, es más de arepuela el tema. Muy bien. Bien. Entonces, como que todo se voltea, hermanos. Entonces gozabas de una muy buena salud y de pronto, como que todo en el empleo iba tan bien y te llaman y te dicen, mira, pues ¿qué te decimos? Ahora hay una sustancia que está de moda, ácido. Sí, no la sabía, le dice al jefe. Sí, ha sido un placer haberlo visto, hasta luego.
queda despedido. Y uno dice, pero ¿y a qué horas? ¿Qué hice? Yo todavía me estoy preguntando porque hace como 20 años me despidieron de una empresa donde yo pensé que iba a lograrlo todo y a las 3 semanas me botaron. Y es la hora que no sé por qué, hermano. Habiendo hecho la mejor de las labores aquí en Bogotá para esa empresa y me botaron. Claro, hasta ese momento no sabía por qué. Hoy sí sé por qué. Ya sé por qué. Entonces usted me pregunta por qué, se lo voy a contar en el reino milenial. Pero sí, seguramente se lo comente más adelante. Y así ocurre, hermanos. Todo como que va tan bien. Entonces llega un momento en que no va. Son esas circunstancias adversas, difíciles. Y el Señor en la circunstancia adversa y difícil también prueba. Mire su Biblia. ¿Prueba qué? No me mire. No me mire. A ver, mire su Biblia. Aquí me va a dar algo, hermano. No lo digo porque lo voy a azotar o le voy a dar un palazo, no, sino porque mis ventrículas y aurículas tienden a armar sindicato cuando ustedes no miran su Biblia. ¿Sí? Porque el Señor prueba ¿qué? Los corazones. Entonces, en el momento de la circunstancia adversa, en el momento del crisol, en el momento de la hornaza, ¿lo vieron ahí en el Proverbios? ¿Sí lo vieron? En el momento del crisol, en el momento de la hornaza, él observa y dice, está listo. ¿Qué ocurre? Se voltea. O sea, ¿qué es que está listo? No te he escuchado renegar, no te he escuchado quejarte, oras y alabas. ¿Tienes tiempos de oración? ¿Tu principal ocupación ha sido el estudio de la palabra? ¿Servicio? Como Él pesa los corazones y lo ha notado, entonces llega el momento en que otra vez. Y entonces algunos hermanos preguntan, ay, ¿usted cómo hizo? Ay, ¿usted sí cómo le va de bien? Lo que no sabe ese hermano es que para que le vaya tan bien, primero tuvo que ser cocido por el otro lado del hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque todos quieren estar cocidos cuando todo va bien. ¿A quién no le gusta bien? ¿A todos nos gusta estar bien o no? ¿A quién le gusta estar mal aquí? El hermano. Hermano, ahí sí como dirían los chinos de malas. Pero a nadie le gusta estar aquí en la inmunda, ¿o sí? ¿A quién le gusta estar aquí en la inmunda? A nadie, a todos nos encanta estar bien. A mí también me gusta estar bien, hermano, claro, claro. Pero es que el ser humano tiene una tendencia que cuando todo le va bien, pareciese que es ese tiempo en el que más fácil se desliza y se aparta del Señor. Entonces el Señor tiene que volver otra vez ¿Y sabe por qué lo hace? Porque Él no quiere que nos apartemos de Él. Jamás, hermano. Entonces no se extrañe cuando esto ocurra, hermano. ¿Aquí alguien ha elevado cometa? Aquí está diciendo el niño, no, pastor, dron. Bueno, está bien, dron, está bien. Dron. Aquí no, nadie conoce una cometa. Nadie. Aquí todos drones. Muy bien. Yo creo que los que se hacen adelante dicen, ya sé por qué no me hago adelante. No, es un tanto, ¿no? Y lo miran y dicen, ay, qué pobrecito el niño. Ocurre también. Es como las cometas, ¿no? Está buen viento. Se va esa cometa y si de pronto cae, toca ponerle más trapito atrás, o sea, como lo que llaman una cola. Una buena madeja de pita, ¿sí o no? Porque el que eleva cometa se le nota al que eleva cometa, ¿o no? El que eleva cometa, lo primero que tiene y siempre ha guardado es una buena madeja de pita. Uy, sí. Ahí es donde uno saca al que ha echado cometa. El que no ha echado cometa y se las da de que ha echado cometa, llega con un cartufo de hilo de esos. Me dicen, no, hermano, eso no le da para eso, chino. ¿Sí o no? Eso no le da para eso. Y entonces igual ocurre con el Señor. Él se tiene confianza con su madeja. Y empieza y se va esa cometa, ¿no? Y qué bueno porque toda la gente está mirando y todo el mundo mirando. Ay, cómo hace. El otro con su cartufo hilo ese ahí mirando a ver cómo hace. Y el otro sí allá con su cometa allá arriba. Todos miran. No se ve. Tal vez la cometa no se vea. Pero ¿saben por qué él sabe que está ahí? Porque tiene toda la pita. Y si intenta caer, entonces,
y vuelve y suelta. ¿Sabe? Puede que tú no veas la voluntad de Dios en tu vida, pero te lo aseguro, se siente, porque Él tiene que a veces hacernos, ¿sí o no? ¿Cierto? Hermanos, pues la vida del creyente es así, hermanos, santos de Dios. Hace tiempo leí una frase, ¿no?, que decía algo como esto: la mayoría de los pastores se preocupan demasiado por la estructura, los programas y la logística de la iglesia, pero, dice esta referencia, pero se preocupan muy poco por las actitudes. Ahora bien, esto podría de alguna manera ser válido o seguramente muy apropiado para una empresa, tal vez, pero no para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Aquí en la iglesia, si algo es muy válido, son las actitudes, tu conducta, tu vivir. Y sí, tiene razón, tal vez le hallo la razón a que escribió esta frase. Muchos se ocupan más seguramente de las formas, del lugar. ¿Que es malo? No. ¿Es satánico? No. Tener unos buenos salones como con los que contamos, tal vez unas sillas, hace un poco de frío por momentos, nos ocupamos de las cámaras, los instrumentos. ¿Es malo? No. La logística, no. Pero ese no es el eje, ese no es el eje principal. La iglesia tiene que ocuparse de las actitudes. La iglesia no solamente debe verse en el aspecto de organización, también debe verse como un organismo donde las actitudes sí importan. ¿Sí qué? Sí importan. Y que de hecho importan más que incluso la misma organización. Importan mucho las actitudes, la conducta. Es por eso que el asunto del carácter no puede ni debe ser relegado, porque los ojos de Dios no solo miran las acciones, sino que además pesan las intenciones de nuestro corazón. Proverbios, vaya a Proverbios capítulo 21, versículo 2. Quiero que vaya ahí con su Biblia, por favor, para que usted lo observe. Todo camino del hombre es recto en su propia ¿qué? Mire, hermano, hoy con todas estas ideologías absurdas, ¿no?, que no voy a mencionar, pareciese ser que ha hecho que el hombre se crea muy sabio. Pero mire lo que dice el proverbista: pero el Señor, ¿qué? Pesa los corazones. O sea, el Señor mira las intenciones de nuestro corazón. Y puede existir que en apariencia la iglesia luzca maravillosa, pero cuando los ojos de Dios escudriñan, nos vamos a dar cuenta que la iglesia está en graves y en serios problemas. Esto no es difícil que lo comprendan ciertamente los estudiantes de escatología. Bastaría con ver, ¿no?, y recordar un poco capítulo 2, capítulo 3, las cosas que son a las que se refiere Juan en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? 3 partes se le dijo que escribiera a Juan: lo que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. Entre las cosas que son se menciona las iglesias, capítulo 2 y 3. Y ahí nos damos cuenta que en su gran mayoría a las iglesias se les hizo ¿un qué? Un reproche. O sea que había enfermedad en la iglesia. Entonces, amados santos de Dios, la importancia de que la iglesia esté atenta para formar, sí, desde el estudio, desde la palabra, porque es muy clave. ¿Y esto por qué? Porque desde el estudio y desde la palabra es donde se va forjando el carácter cristiano. ¿El carácter qué? El carácter cristiano. El carácter cristiano no es nada más ni nada menos que reflejar la gloria de Jesucristo al mundo. Es por eso, hermanos, que hoy se acude a una predicación y a una enseñanza como esta. Déjeme mencionarle dos virtudes, si a bien tiene, del carácter para ir empezando. Porque, entre otras, ¿qué es lo que el Señor quiere forjar en nosotros? Carácter. Pero carácter para que quedemos
a semejanza del Hijo de Él, de su Hijo. ¿De quién? De Jesucristo. Carácter es lo que se necesita, hermano. Peso específico, hermano. La primera virtud del carácter es la humildad. Y el Señor Jesús lo menciona en Mateo capítulo 11, versículo 29, cuando dicen: aprendan de mí que soy manso, humilde, puro de corazón. Primera virtud para aquel que de verdad quiera dejarse forjar en su carácter. La primera virtud con la que tienes que contar para que puedas ser forjado en tu carácter es la humildad. Hermano, eso no es así. Hermano, corrige esto. Hermano, quita esto. Hermano, pon esto. La respuesta, si te están enseñando conforme a la palabra, la respuesta tuya debe ser sí, Señor, y no, Señor. Si está por fuera de la palabra, huya. No acate ninguna instrucción. Pero si está conforme a los principios, mandatos, estatutos, preceptos y ley que Él nos ha enviado, hermano, la respuesta es única: sí, Señor, o no, Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso me llama poderosamente la atención. Esperaría contar con mi invitado también, que pertenece a un organismo bien especial. Y en ese organismo se dice que ordena, como ordene, y cumplida su orden. ¿Y sabe cómo es cuál es la actitud correcta? La actitud correcta no solamente es por dentro, sino también por fuera. Y la actitud correcta es que tú te paras derecho y sientas las manos. Sentar las manos, escuche, es reflejo de sumisión. ¿De qué? De sumisión. Y tú de ahí en adelante, a partir de ese instante y de ahí en adelante, no actúas sino solamente por la voz de mando. ¿Por la voz de qué? De mando. Entonces estás derechito, que ordena, como ordene. Y la voz dice: descanse. Dije descanse, no retírese. ¿Sí me va a entender? Entonces dice: descanse. Puede retirarse. ¿Así son los cristianos? Vea, rebeldes, altivos, autosuficientes, arrogantes, prepotentes, conocedores, creen ellos de todo. Y hermano, la Biblia nos enseña es a oír atentamente la voz de Dios. Y es ahí cuando uno se para, firme, humildad, que ordenas. Como ordene, Señor. Y el Señor dice: descanse, retírese. Y regresa uno: permiso para hablar. No, aquí el cristiano vocifera. Permiso para hablar. Sí, ¿cómo no? Hablé. Ya no dice: a ver, mi amor, hable. No. Hable. Rinde el informe y al final dice: cumplida su orden. ¿Y usted cree que ese superior le va a decir: ay, papito, tan lindo, usted como siempre tan obediente? No, mi amor. No, papito. ¿Quiere vacaciones? Vaya y esté con su mamá y su papá, pobrecito, papito. Vaya. ¿Cuánto se quiere tomar? ¿Sí? ¿No? Entonces se cumplía su orden. ¿Y sabe qué dice la voz de mando? Ya, él solamente recibe el informe y dice: retírese. Entonces se retira. ¿Usted cree que el subordinado se retira y dice: ni me dio las gracias, desagradecido? Claro, uno esforzándose, sacrificado, y ni las gracias le da a uno. No, hermano, porque tiene claro qué es ser subordinado. Tiene claro quién es la voz superior. Cuando Dios te hable, tú simplemente estás atento a su voz. ¿Qué ordena, Señor? Como ordenes. ¿Me estoy haciendo entender, amados? La segunda virtud, bueno, es una hermanita que tiene que ver con la humildad, es la obediencia. ¿La qué?
Son dos hermanas inseparables. Pero esto es tan difícil a veces, hermanos, de lograr forjar en el creyente. ¿Y saben por qué? Porque tanto la humildad como la obediencia demandan de tiempo, de esfuerzo, de dolor. Pero lo que sí es seguro es que si tú adhieres a tu vida la humildad y la obediencia, el resultado de eso se lo puedo firmar, hermano, porque está escrito. Es pleno gozo. Y es ahí donde el Señor, escuche, llega y te puede expresar. Pide lo que quieras. Pide. Pide lo que quieras. Te voy a conceder los deseos de tu corazón. Pide. Pero esto solamente es para el humilde y para el obediente, que ha adherido a su vida, y esto para formar carácter, para ser forjado en su carácter. Así que, amados santos de Dios, aunque pareciera difícil, doloroso por momentos, alguno preguntará: pero pastor, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Quién determina ese costo? Hermano, por lo regular cuesta mucho, porque la norma pareciera ser que dictamina el valor y que cuesta tanto, pareciera ser quien pone el precio, es el mismo yo. Nos resistimos a ser humildes, nos resistimos a ser obedientes, nos resistimos a librarnos de las impurezas, a dejarnos tratar, a dejarnos formar. Nos resistimos, hermano. Si cada creyente se sometiera como se somete la plata al crisol, o como se somete el oro a la hornaza, hermano, quiero decirle que podríamos entre todos, seguramente como el cuerpo de Cristo, reflejar a la novia que debe ser la iglesia de Cristo, hermano. Una iglesia, una novia sin mancha y sin arruga. Pero hay muchos, hermanos, que manchan la novia de Cristo con sus actitudes, con su conducta. Mire, hermano, una distinción entre simple humildad y obediencia y una verdadera humildad y obediencia se nota. Déjeme hacer una ilustración con respecto a una simple humildad y obediencia y a una verdadera humildad y obediencia. Vamos a una ilustración secular del diario vivir. Si en el trabajo alguno ve una oportunidad de ascenso, aún y aborreciendo a sus jefes, al gerente. ¿Cuántos saben que hay jefes insoportables de llevar? ¿Sabía alguien eso? ¿Ninguno tiene un jefe insoportable? Uy, hermano. ¿Sí o no? Hay jefes insoportables, ¿o no? Insoportables. De los que mucho, incluso siendo cristianos, cuando les toca la hora del almuerzo, murmuran de él, lo critican, lo señalan. Quisieran verlo, pero lejos. ¿O no? Aquí, si quieren, cierren las puertas. Confesémonos. Sí, claro, hermanos, claro. Hay superiores difíciles de llevar, ¿o no? De soportar, claro. Pero entonces, como aquel ve una oportunidad de ascenso, empieza como a mejorar su actitud y empieza a obedecer como con cierta humildad y algo de presteza, de modo que pueda conseguir el puesto. Esto lo que refleja es una falsa piedad, hermanos. Esto lo que refleja no es humildad auténtica. Esto lo que refleja es una obediencia fortuita, oportunista, egoísta. Asquerosamente, escuche, asquerosamente es esto, hermanos. Obedecer por conveniencia, porque quiere sacar provecho. ¿Usted cree que en la iglesia no hay gente así? No. Se lo firmo y le hago el listado. Y más bien persínese, no decía que usted esté en esa lista. Muchos por conveniencia se acercan a Cristo.
Muchos por conveniencia buscan su mano, pero no su presencia. Muchos por conveniencia, escuche, incluso hasta oraciones hacen. Muchos por conveniencia, inclusive hasta sirven. Humildad y obediencia, la humildad y la obediencia auténtica no busca lo suyo propio. Dice el apóstol Pablo a los Filipenses, por ahí en el capítulo 2, versículo 21, no buscando lo suyo propio. Muchos sí seguramente aborrecen este tipo de conductas, pero sin embargo hay otros que se valen de aborrecer este tipo de conductas para tampoco hacer. Y con eso justifican su mediocridad. No hacer es un lema de muchos. Y si lo hace es porque le toca. ¿Por qué qué? Porque le toca. Y una de las mejores cosas que podemos hacer, esto es la iglesia, los pastores, los padres, desde el comienzo, papás, desde pequeños para sus hijos, es formarlos en la humildad y la obediencia para que en ellos haya carácter. El pastor lo mejor que puede hacer en la iglesia es que desde el comienzo, desde pequeñitos espirituales, se formen cada uno de los creyentes en carácter. En Segunda de Tesalonicenses, acompáñenme por favor, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4, dice el apóstol Pablo: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. ¿Sabe? El apóstol Pablo tenía confianza en ellos. ¿Saben por qué? Porque en ellos había visto humildad y obediencia. En ellos había visto el deseo de que fuesen formados en su carácter. Discípulos de los apóstoles. Después de en el siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, se les notó, pero lejísimamente, se les notó a lo lejos el carácter. Reniega de Cristo. Renuncia de Cristo. Y decía este hombre: ¿por qué voy a renunciar? ¿Por qué voy a renegar de Cristo? ¿Por qué voy a abandonar a Cristo? Durante 80 años lo he conocido, nunca me ha fallado. ¿Por qué por 5 minutos lo voy a entregar? De ser necesario, prendan la hoguera. Y le dijo al verdugo: y usted, si quiere, afile su hacha. Se notó que habían sido formados en carácter cristiano. Hoy el cristiano no se le saluda porque el pastor está: por favor, quiero quietud. Si no hay forma, ¿sí? Ok. Hoy el cristiano, si el pastor no le saluda, se siente aludido, porque su yo es tan sensible, tan susceptible. Hoy, si se le llama la atención por alguna u otra razón, el cristiano no abandona su vieja práctica. No abandona ese hábito despreciable que tiene como raíz el orgullo. No lo abandona. ¿Sabe qué hace? Abandona la iglesia. Cristianillos de azúcar y papel. Entonces, amados santos de Dios, nosotros no podemos, la iglesia no puede convertirse en cómplice para formar, para no formar y tener más una comunidad de inmaduros. Hermanos, esto no es una guardería infantil. No. Y le voy a decir por qué no es una guardería infantil. Porque estamos en guerra, hermanos. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el engañador, el acusador de los hermanos, el engañador, Hasatán, está desatado como nunca antes y está librando, escuche, desde el reino espiritual una batalla para que tú y yo perezcamos, para que tú y yo nos desviemos, para que tú y yo, escúchame, volvamos atrás. Eso es una guerra, es una batalla continua. Y la única forma, amados santos de Dios, de no caer en esto es madurando. Y se madura a través del estudio de la palabra, la oración. Se madura a través de cuando se te exhorta, se te llama la atención. No se nos puede dejar como a niños. Esto no es un jardín infantil, hermano.
Mi esposa dijo en su momento, qué bueno haberle puesto a la iglesia, a la entrada, un aviso que diga Centro de Entrenamiento Castrense Cristiano. ¿Qué significa castrense? Militar, pero cristiano. ¿Sabe cuántos vendrían? ¿Sabe cuántos estarían acá? Porque lo primero que te enseñan y a lo primero que van los superiores en el ejército es a doblegar tu yo, a doblegar tu carne. Ya no hay ni formas de decirle a un superior, ja, ja. No duerme. Se presenta a las 00 horas 01, 02, 03, 04 del presente ante el oficial de servicio en la guardia, en calzoncillos y enjabonado. ¿No? Pregunte. Y aquí uno le dice, hermano, llegue a las 10:30, y no le estoy diciendo que llegue en calzoncillos, llegue a las 10:30. Hay unos que llegan a las 12, 11:30. ¿Qué refleja eso, hermano? De verdad, por el amor de Dios, ¿qué refleja? Dígame usted, ¿qué refleja eso? ¿Qué refleja? ¿De verdad hay carácter ahí? Yo te pregunto, ¿hay carácter? No, alguien dirá, pero tiene el carácter para desobedecer. Ah, bueno. Pues sí, de pronto sí, no sabemos. Lo mismo los padres, así es con los hijos. Esto es general, hermano. Y no estoy hablando solo por esta iglesia, lo digo en general por la iglesia a nivel mundial. Mire, es tan honroso la persona que bajo una circunstancia fácil y con poca presión decide obedecer con humildad, con excelencia, como lo hace una persona en una circunstancia difícil, con mucha presión, que también lo hace. Es que, hermanos, estamos acostumbrados muy seguramente sí a obedecer y con gusto cuando no hay presión. Como cuando se le dice a alguien, hermano, ¿será que por favor tú nos puedes dar una manito? Mire, tú que eres de lo más lindo y bello, por favor, hermano, ¿nos das una manito? Ven, quiero resaltarte algo. Cuando tú naciste, nacieron 3 cosas bellas. Salió el sol, salió la luna y nacieron las estrellas. ¿Nos quieres servir, hermano? Sí. Ay, hermano, usted es lo más parecido al arcángel Gabriel. Usted es la reencarnación, hermano. Porque eso les encanta, la adulación. Si no se les adula, no actúan. No, hermanos. La iglesia está de verdad sumida en esto, hermanos. Con gran tristeza se los digo. Con mucha tristeza, hermanos. Es por eso que pastores deciden no seguir pastoreando. Porque hay hoy gente de 5, 10, 15, 20 años que todavía están pidiendo que se les cambie el pañal, que se les dé tete, que se les acuñe, se les arrulle. Y como no les gusta, porque no cambian sus actitudes ni su conducta, sino cambian de iglesia y van de un lado para otro. Por eso muchos pastores, amados santos, hoy están abandonando, dentro de los cuales por momentos también yo me siento. ¿Sí, hermano? ¿Qué les sorprende? Pero claro que sí. De ver tanto inmaduro, tanto niño, de ver tanto bebecito malcriado. Y no lo digo por los niños, lo digo por gente grande que va por la vida como al garete, hermano, que tiene la iglesia y la menosprecia, que menosprecia a quien Dios ha puesto como sus autoridades. Que hay muchos pastores que hoy están abandonando y se cierran 3.500 iglesias, hermanos. Abandonan alrededor de 7.800 pastores. Y cuando se hizo la encuesta, dijeron en su gran mayoría algunos, son insoportables algunos, aún con conductas y actitudes de bebés. Claro, hermano. Claro que he sentido, sí, deseos de abandonar esto. Sí, claro que sí. No de abandonar las escrituras ni a Dios, lo amo, y a Cristo.
Y mis hijos y mi esposa dan fe de mi amor por el estudio y por el Señor. Pero claro que me ha entrado el deseo. Claro que sí. Y hay dos cosas en particular. La primera, por la manera como se habla de los pastores. Si un pastor habla de diezmo y ofrenda, está robando, lo están timando. Todos son ladrones y pícaros. Y me metan a mí en el bolso. Hermano, quiero decirle, a nadie aquí le he birlado un céntimo. Me lo he ganado. No sé si a usted le suene jactancioso o orgulloso, pero he trabajado y sé trabajar en lo secular. Y fueron años de trabajo, hermanos. Y los que han estado en mi casa, que es su casa, han visto que en mi casa hay una mención honorífica a mi carrera virtuosa como empleado, como empresario. A nadie le he birlado un céntimo. Por eso también he sentido deseos de abandonar. Porque me siento cuando se habla de diezmos y ofrendas como si yo fuera el limonero de turno. Y cuando se habla de ofrendas de amor, pareciera que lo que se deposita en sus momentos son ofrendas de odio. Y todo porque me metieron a mí también en una bolsa. ¿Por qué también, hermano, el segundo aspecto? Porque muchos, amados santos de Dios, esperan sí estar muy cerca, pero cuando logran lo de ellos, parten o sencillamente actúan con gran indiferencia. ¿Que sí he sentido deseo? Sí. Y me ha costado este tiempo, y tengo que hacer la confidencia. Déjeme hacer este paréntesis, no me quiero desviar. Me ha costado este tiempo, y me lo he llorado y me lo he arrodillado. Y esto solamente lo sabe mi hijo. Un hijo, solo uno de mis hijos sabe lo que les voy a contar y lo va a hacer público. No lo sabe ni mi esposa. ¿Qué pasó, pastor? Ay, ¿qué fue, pastor? Escuche, si algo tengo claro con respecto a mi parte moral y ética o conducta, claro que la tengo clara, y eso por la palabra. Claro que sí. Y oro a Dios y no me descuido, porque aquel que cree que esté firme, que cuide que no caiga. Y me cuido mucho. Pero se lo dije a mi hijo Mauro. Se lo dije a uno de mis hijos. Dijo, mira, ¿por qué me está costando este tiempo en el ministerio y en la iglesia? Porque tengo hoy un par de propuestas de empleo como nunca antes en mi vida las había tenido. De tal manera que uno de los empresarios que llama a este gusano de agua puerca me escribe ahí en el WhatsApp: ponga la cifra que usted pide, póngala. Y no es difícil comprobarlo. Si alguno duda tal vez de lo que digo, con mucho gusto le muestro mi planilla de pensiones. Usted ahí saca el valor de mis ingresos para ver qué tan cierto es. Pero hermanos, es de ese talante hoy. Por eso es que muchos pastores abandonan y sufren, hermano. Él, su esposa y sus hijos. Y debo de confesarles también. Y es que en medio de esas circunstancias difíciles así y de esa disyuntiva, como que aflora también el orgullo, ¿no? Aflora el orgullo, sí. Usted, pastor, todos, mientras estemos en este cuerpo mortal, seremos tocados por algo indebido. Y aflora el orgullo. Y debo de hacerles una confidencia con mucho respeto y con mucho amor, hermanos. Pero es que tengo que soltarlo, ¿me hago entender? Yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? No quiero vivir más de limosnas. No quiero vivir más de limosnas. Y no porque ustedes den más o mucho. En cuanto a recursos financieros, no, porque yo sé quién me sostiene. Pero no quiero vivir más de limosnas en cuanto al aprecio, en cuanto al respeto. El pastor se siente por momentos limosneando respeto, porque le por debajean la iglesia, la palabra, la enseñanza.
Yo fui formado a la antigua, hermanos, espiritualmente chiquito, espiritual. Me enseñaron a respetar a mi pastor. Desde un aula virtual incluso me lo enseñaron. Y aún me lo siguen enseñando. ¿Usted cree que mi pastor Armando Alducin no me va a exhortar si yo estoy en una clase de él y yo tengo la cámara apagada? Me siento limosneándoles afecto. Y no por mí, y respeto. Y no por mí, por mis hijos, por mi esposa, por la iglesia. Muchos sin carácter, inmaduros como niños. Y no hablo solo por esta iglesia. Y Dios lo sabe, que también de otros pastores con los que he estado conversando en este último tiempo. En específico a uno, que sé que muy seguramente me esté viendo, al que yo animé. Y yo creo que le estará viendo hoy el video y dirá: este pastor me animó, ¿cómo así estaba peor que yo? Me dijo: yo voy a abandonar esto, pastor, yo me voy a trabajar con usted, yo quiero estar en su iglesia. Yo no, hermano, no abandone, échele ganas, éntrele, hermano. Dijo: no, pastor, estoy cansado de que me menosprecien, de que me por debajen, estoy cansado de no poder pagar mis cuentas, estoy cansado, yo quiero montar mi negocio. Yo: no, hermano, éntrele, métale, vamos, y yo hágale porras y todo, y ya. Y hoy, hermano, tal vez estará pensando: pastor, entonces está peor que yo. Creo que es una forma, hermanos, también de revelarles a ustedes que lo que Dios también está haciendo conmigo aún y a pesar de los años es formando mi carácter. Porque hace parte para la formación del carácter, si ustedes no lo sabían, el menosprecio, el bullying, el ataque, para saber de qué estás hecho, joven y jovencita. Hace parte de todo esto, hermanos. Así que, amados santos de Dios, es tan importante la formación del carácter. Y uno que ha formado carácter, hermano, es muy obediente, hermanos. Yo le decía a mi Señor: Señor, ahora que cantaban la adoración, ¿no? Y mi hijo preciso empieza a ministrar y a hablar, y yo decía: yo no le he contado nada a este, ¿no? Y empezó a cantar, y después: Señor, y la segunda alabanza que hicieron, y pues claro, se compungió mi corazón. Señor, no quiero estar apartado de ti. No, Señor, no quiero. Pero ayúdame, fortaléceme, Señor. Dame la fuerza, Dios. ¿Saben? Porque increíblemente pareciese que el mundo tiene más aprecio por uno que la misma iglesia. Y no les estoy diciendo que idolatren a un siervo de Dios, no. Pero lo mínimo que sí deben de hacer es respétenlo. Y honren la iglesia, hermanos. ¿Quieren ser honrados? Honren primero. ¿Quieren ser bendecidos? Bendigan primero. Porque lo que uno siembra. Ahora, que mi familia me aborrezca es normal. Normal. Por causa del nombre de Cristo, normal. Pero la iglesia, o a un siervo o una sierva de Dios, o a uno de nuestros maestros o de nuestras maestras, como dijo alguno o alguna en su oportunidad: ¿y qué se creerá esa? ¿Qué se cree esa? ¿Acaso es que mi hijo es poca cosa para esa? ¡Ah! De ese talante hay. Y me tocó salir, escuche, en defensa y rigurosa y vigorosa por esa maestra. Aprendes a apreciar lo que Dios te da. Es lo que siempre hay que guardar en nuestro corazón, hermano. Porque por alguna razón Dios puso eso, esa enseñanza, y puso esa persona para hacerte crecer y que conocieras la palabra. Vayamos y démonos un vistazo rápido por 1 Samuel capítulo 15, para que veamos un ejemplo de la palabra, hermanos. 1 Samuel 15. Lea usted del versículo 9 al 11. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado,
y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. A Saúl se le dio una orden: arrase con todo lo que usted vea, que no quede nada. ¿Sabe qué hizo Saúl? Tomó él y el pueblo en ese momento, tomaron lo que de verdad era bueno, no lo quisieron destruir. O sea, lo que sí era vil, lo que no servía, sí lo dejaron, pero el resto lo tomaron. Y el Señor no le dijo que hiciese eso, pero él vio como apropiado hacerlo. Amados santos, no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. El que tiene carácter obedece. Es su sello, es su marca indeleble, es una marca de agua. Y no tiene en poco la palabra que el Señor da. Y no hace conforme a su regalada voluntad. Sencillamente obedece. El Señor no le dijo eso. Pero miren, después tiene una conversación entonces Samuel con Saúl. Versículo 13. Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, mire el adulador, lisonjero, hipócrita. Porque eso fue lo que fue Saúl, un hipócrita. Mire lo que le dice Saúl: bendito seas tú de Jehová, hipócrita. Te portas con hipocresía cuando la instrucción que se te da con la palabra de Dios no la llevas a cabo. Y tienes apariencia de tener en alto concepto y en alto aprecio a aquel que te está enseñando cuando no es cierto. Y esto fue lo que hizo Saúl. Yo he cumplido la palabra de ¿quién? Mentiroso. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel dijo entonces: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. En otras palabras, hermano, tú estás acá el domingo, pero ¿qué es eso que aún tú guardas allá en el interior de tu corazón? Que no soy yo el que lo escucha, sino Dios. ¿Qué es eso que allá guardas escondido? Que dices estar acá, pero no estás. Que dices Cristo, pero no es Cristo, es tu yo. ¿Qué es eso que escucha el Señor que guardas allá adentro? Y dice ahí: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Él creyó, escuche, que lo más oportuno para él era lo de él y no lo de Dios. Lo mejor fue lo que hicimos, dice Saúl. Y escuche lo que dice: para sacrificar. ¿Para qué? Para sacrificar ¿a quién? A Jehová. ¿Y sabe cómo le dice pelafustán? Para sacrificar. No dice a nuestro Dios. Mire su Biblia, mírela y me cuenta: a Jehová tu Dios. O sea, ya no era el Dios de él, porque ya el Dios de él, ¿sabe quién era el Dios de él para Saúl? Él mismo era su Dios. Y tan aborrecible es el pecado de idolatría como la inmoralidad sexual, como la avaricia, como la codicia. Se idolatraba a él mismo. O sea, él tomó la decisión, como algunos cuando creen que tomando ciertas decisiones, pero son las de él. Y ya no es el Dios de nosotros, ya es el Dios de ustedes. Ya es tu Dios, dice Saúl. Pero lo demás lo destruimos. Versículo 22. Viene Samuel, el detestable Samuel. Samuel el detestable. Samuel el incómodo. Samuel el aborrecible. Samuel el menospreciable. Viene Samuel y le dice: se complace nuestro Señor y Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros.
si no vas a obedecer, no estés acá. Porque hay algo que es claro, y es a prestar atención a las palabras del Señor nuestro Dios. ¿Ustedes creen que esto se enseña? Le voy a explicar por qué no se enseña. Porque al pastor no le conviene que muchos se le vayan. Pareciera en centros de congregación que dice sí, iglesia cristiana, pero más abajito dice sí, iglesia cristiana, abejitas ruidosas de Jesucristo. Esto no le conviene a ningún pastor, hermanos. Y por eso, hermanos, es tanta la multitud. Es una congregación de sin carácter. Es una congregación de sin obedientes, sin humildes. Es una congregación de muchos yos que buscan lo suyo propio. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor tu Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tenga mucho cuidado, amado y amada, santo y santa de Dios. No vaya y sea que tú, creyendo que eres un cristiano, pero viviendo en tu propia normas y en tu propia sabiduría, no vaya y sea que en aquel tiempo te lleves una sorpresa. Y creyendo que vas para el cielo estando en el cielo, o creyendo que vas para allá y que es tu Señor y que te va a recibir con puertas abiertas porque estuviste acá de forro, de cuerpo. Pero el Señor, pesando tu corazón, sabe que nunca estuviste acá, nunca. ¿Saben por qué? Porque no te pareciste a su Hijo Jesucristo. Entonces muy seguramente escuches: no te conozco. ¿Quién es usted? No lo conozco. Pero pastor, eso es allá en el cielo, no acá. Todo empieza desde acá. Todo empieza desde acá. Y la desobediencia es grave no solo porque nos descalifica para mayores responsabilidades en los planes de Dios, sino porque constituyen un acto de rebelión orgullosa. Lo que indica entonces es que el Dios de su vida es usted mismo. Los jóvenes de la alabanza. Muchas veces ocurre que en el momento de la prueba, dijo un hombre de Dios, cuando se nos presenta la disyuntiva entre obedecerle a Dios y desobedecerle, es en ese momento donde racionalizamos las cosas para que los dos caminos parezca que tienen el rótulo de obediencia. Y de esta manera no solamente calmamos nuestras conciencias cuando desobedecemos, sino que hasta pensamos que eso agrada a Dios, y hasta continuamos con oraciones como intentando convencer a Dios de nuestro convencimiento. Y la realidad es que estamos en un grave pecado de rebelión, de idolatría. Mi propio yo. El mero religioso que vive en desobediencia a menudo trata de tapar sus pecados con una fachada de hacer, y ni siquiera haciendo bien, sino haciendo porque le toca, y de la manera más cómoda posible, que todo se adapte a su yo, a sus condiciones. Y no se engañen, hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Dios no se complace con esto, hermanos. El verdadero agrado a Dios está en que se escuche atentamente su palabra. ¿Para qué? Para obedecerla humildemente. Obediencia y humildad. Cumpliendo con cada detalle, amados hermanos. En cualquier circunstancia, bajo cualquier presión, es lo que Él requiere de nosotros, y pondrá frente a nosotros quien nos dé las instrucciones. Jamás podrá ser argumento válido para nadie. Yo obedezco a Dios, pero al pastor no. Yo obedezco a Dios, pero las autoridades no. Yo honro a Dios, pero quien me puso como autoridad no.
porque mis ojos deben de estar puestos en el autor y consumador de la fe. Dicen muchos hipócritas, si están tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, tú obedeces, tú eres humilde, tú eres sencillo, tú no te apartas de la palabra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, santos? Dura palabra es esta, ¿no? ¿Cuántos no van a volver? 2, 3. Wow, 35. Ni modos, hermanos, ni modos. Yo estoy para predicar el consejo completo. Yo no soy un bufón que distrae cabras. A mí Dios me llamó a pastorear ovejas. Y en esa pastoreo a formarles en el carácter. ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. Tengo que predicar el consejo completo, hermanos. No puedo hacer concesiones, santos de Dios. No es válido. Yo obedezco a Dios, pero a los pastores no. O a las autoridades que Dios me ha impuesto. Pregunta. ¿Quién le estaba hablando a Saúl? ¿Dios directamente? ¿Sí? ¿Dios le estaba hablando a Saúl? ¿Quién le estaba hablando a Saúl? Samuel. O sea que Dios usó a un hombre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno. Muchos quieren un Dios así, de ultratumba, pero no quieren al Dios que ha puesto o impuesto sus autoridades. ¿Cómo es de ultratumba? Y muchos se creen muy espirituales, ¿no? Creen que los escuchan voces. Y según ellos, Dios les dio la dirección. Amado hijo. ¿Ustedes creen que Dios habla así? A menos que estés en marihuanado, punto marihuanero. Dios habla a través de los hombres, con la palabra de Dios. Si no te hablo con la palabra, por el amor de Dios se lo ruego, se lo suplico, váyase. Si no le hablo con este libro, no esté más acá. Pero si le hablo con este libro, sé humilde y obedece. Deja que el carácter sea formado. Déjate forjar, hermano. Nadie ha dicho que sea fácil, pero hay grandes bendiciones cuando eres forjado. Así que la verdadera preocupación en el verdadero creyente no debiera ser la adquisición de oro, fama, posesiones, sino que su meta, la más elevada en esta vida, debe ser el desarrollo del carácter de Cristo en su vida. Y déjeme darle por último la definición de carácter. Pastor, ¿fue con lo que debió haber empezado? No, lo dejé como la cereza del pastel. Carácter, la fuerza del valor moral. Las personas de carácter se destacan también por su conducta. Actúan con principios bajo cualquier circunstancia, buena o no tan buena. ¿Saben por qué? Porque siempre están anclados a lo que agrada a Dios, así la situación no les sea favorable. Eso es carácter cristiano. Es eso, hermano. Cuando tú vas al término de forjar, te encuentras dar forma definida a un metal cuando está caliente, y es por medio de golpes, caliente, y es por medio de presión. En la madera se forja a través de un elemento filudo para quitar, cortar, sacar las virutas. En la iglesia primitiva, amados, la palabra de Dios era la norma. Y esto con un solo fin: forjar carácter. ¿Usted sabe por qué este libro está en sus manos? Tome este libro en su mano. Tómelo por el amor de Dios. Tome este libro. Si no tiene uno, le prestamos uno. Pero tómelo, levántelo. Levántelo bien alto. ¿Usted sabe por qué este libro está en su mano? Por hombres que se dejaron forjar su carácter, que fueron constantes, perseverantes, que no claudicaron, que lo entregaron todo, hermano. Todo. No se quedaron con nada para sí mismos.
Oremos al Señor para que no seamos esa iglesia, amados santos, de bebés, de niños malcriados. Lamentablemente hoy se hacen esas concesiones. No hay forjamiento del carácter. ¿Y saben por qué? Porque esto es una pobre estrategia para la mercadotecnia. Predicar sobre forjar carácter no atrae a nadie, no le llama la atención a nadie. El que usted llegue a un lugar donde se le diga: mire, hermano, aquí es con disciplina. ¿Qué es disciplina? Entrenamiento. ¿Para qué? Para que forje su carácter. Esto es la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque eres esposo, porque eres papá, porque eres hijo, porque eres siervo, porque eres hermano en Cristo. Es por ello que se necesita forjar carácter. O no me digan, esposas, que no hay nada más lamentable que un esposo sin carácter. De esos que no ponen la cara, que ni prestan ni rajan el hacha, ni prestan, ni rajan ni prestan el hacha en la cosa. Se paran y ni entran ni dejan entrar. No me digan, esposas, que una mujer es feliz con un man así. No me digan, esposos, que una mujer sin carácter es lo más maravilloso. Cuando la Biblia menciona a esas sin carácter como goteras en casa vacía, quejumbrosas, que chismean. Gloria a Dios por el carácter en los hombres y en las mujeres. Gloria a Dios por el carácter en un hombre y en una mujer. Gloria a Dios por el carácter al interior del matrimonio. Porque tú forjas carácter en tu matrimonio, forjas carácter en tus muchachos. Forjas carácter en tus muchachos. Y escuchar a uno de ellos, de estos 4, ella no es mi hija, los 4 son mis hijos. Y escuchar a alguno de ellos cuando dice: eso es lo que hemos aprendido de ti. Uno de ellos, en palabras un tanto bananeras, boscosas, rocosas, silvestres, un tanto salvajes, tórridas, calenturientas, como lo que somos de esta región, dijo: tú nunca te has arrugado. Pero si ustedes me lo preguntan hoy, estoy que me arrugo. Y no por Cristo, ni por la palabra, ni por la iglesia, sino porque son más los muchos sin carácter. Y duele el corazón, porque no estamos jugando a ser una iglesita. Y no estoy predicando a un payaso, no estoy predicando a un bufón, no estoy predicando un mimo. Estoy predicando al Cristo resucitado, al que dio su vida por ti y por mí, que derramó su sangre, fue a la cruz, lo entregó todo y al final, ¿sabe qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para eso se necesita carácter, pero carácter de verdad. Yo no estoy jugando a predicar un payaso, yo no predico un bufón. Yo predico al preservador de mi alma, al que me lo entregó todo, que un día me pasó de muerte a vida, que me recogió de la calle. Yo predico es a Cristo resucitado, hermano. Yo no te estoy predicando un bufón. Y algunos lo tienen como bufón, como payaso, para suplirle sus caprichos, sus necesidades, y menosprecian su iglesia. Y menosprecian a la novia de Cristo. Carácter. Que el Señor nos ayude, hermanos, de verdad. Y oren por mí, se lo suplico de todo corazón, porque en medio de todo entiendo una cosa: Dios también aún forjando mi carácter, aún
aún me sigue forjando el carácter. Cuando mi propia familia me aborrece y me detesta, aún sigue Dios formando mi carácter. Y tengo que ser noble y agachar la cabeza y no responder. Carácter. Evalúese y deje que Dios pese su corazón y cambie, pero no de iglesia, sino de actitud, para que sea formado en su. Póngase sobre sus dos pies y vamos a orar. Alguien estará diciendo: ¿para qué vine? Yo también me pregunto lo mismo. ¿Para qué prediqué esto? En medio de esa encrucijada en mi alma que les describí, esta semana a la madrugada surgió algo como esto, que se los quiero describir. Y la verdad creo que lo escribí para mí, pero se los quiero compartir. Ponga usted la atención a una carta que he dirigido a ustedes. La vida es tan corta y pasamos tanto tiempo desgastándonos en cosas que si las observamos con detenimiento son pequeñas. Nos preocupamos, nos quejamos, otros chismeamos o chismean a través del Facebook, de TikTok y las diferentes redes. Murmuran incluso. Otros se comparan, otros desean lo que no tienen y anhelan lo que otros sí tienen. A veces nos detenemos como con cierta amargura en cómo otros lo logran y parecieran que uno no. Esperamos siempre lo más grande y lo mejor, en lugar de enfocarnos en todas las maravillosas bendiciones que nos han rodeado todos estos días. La vida es tan frágil. Hoy contamos con salud y a cualquier momento deja de ser buena salud. Se es tan frágil que un virus no tratado puede llegar a apagar incluso la vida. Todo lo que hoy se necesita para considerar es todo lo bueno que hemos recibido y que apreciemos aquellas cosas, personas y momentos que hemos tenido en poco. Será siempre bueno considerarlos, porque de ser así no solamente cambiaría nuestra perspectiva de vida, sino que además contribuiremos para que la perspectiva de otros también cambie y sea una buena perspectiva de vida. Centrémonos más en lo que hemos recibido. Centrémonos más en lo bendecidos que hemos sido hasta este tiempo. Eso es lo realmente importante. Tan importante que cada día, cada momento nos lleve a expresar por siempre: gracias. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Y gracias por un tiempo como este, Dios. Gracias por bendecirnos, Señor. Y ayúdanos, por favor, Dios. Por favor, ayúdanos. Porque el forjar carácter es doloroso por momentos. Se hace insoportable también. Pero a través, Señor, de circunstancias que son las que no quisiéramos vivir, a través de ellas es que somos forjados. Y esto para que maduremos, Señor, para que no sigamos siendo bebés espirituales, como lo describe el apóstol Pablo, llevados por doquier viento de doctrina. Porque esa es la antítesis de un cristiano forjado en su carácter, maduro espiritualmente, el que se mantiene firme, fortalecido, establecido. Ayúdanos, Señor, porque los bebés espirituales son presa fácil de toda nueva moda religiosa. Un bebé espiritual nunca se ancla a la verdad divina. Para un bebé espiritual, las autoridades impuestas por ti no son respetadas.
y seguramente se tendrán en estima, pero cuando algo les conviene y se portan como niños malcriados, como queriendo que sus autoridades les patrocinen tales niñerías, Señor. Ayúdanos, Señor, porque el que forja carácter también tiene sus rasgos, Dios. El que ha forjado carácter es puro sexualmente. El que ha forjado carácter tiene contentamiento. El que ha forjado carácter se mantiene constante, Señor. El que ha forjado carácter ama sin hipocresía. El que ha forjado carácter aborrece lo malo. El que ha forjado carácter retiene, practica lo bueno, como dice el apóstol Pablo. El que ha forjado carácter es diligente. El que ha forjado carácter es ferviente, como lo describe el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Es entusiasta, apasionado por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos de ti, Señor, a mantenernos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos, Dios, a ser forjados, porque se precisa hoy una iglesia que forje carácter. Se precisa una iglesia, Señor, con creyentes maduros espiritualmente, que amen verdaderamente lo que hacen, que vivan lo que aprenden, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos en Cristo, Señor. Padre, te damos gracias, Dios. Y usted ya a solitas ahí con el Señor, dígale: Señor Jesús, hoy, bendito Rey, me acerco a ti, Señor. Sé que tú pesas, Señor, los corazones. Dile con tus palabras, dile: Señor Jesús, que sea la presencia de tu Espíritu, Señor, examinando hasta lo más profundo de mi ser. Y ve, Señor, por favor, si hay alguna conducta, algún sentimiento, Señor, por favor, Señor, que no agrade ni exalte tu nombre, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, dile: Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, aparta de mí la impureza. Sé que tendré que pasar por el crisol, por el horno, pero prefiero más la pureza a tu imagen de tu Hijo que vivir con estas impurezas que mancillan la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sigue obrando en mi vida y en mi corazón. Por favor, Dios, no quiero apartarme de ti, Señor. Sigue obrando en mi vida y en mi corazón, Señor. Sé que cuesta y duele. Dile con tus palabras. Pero sé que al final de todo esto, el gozo y los grandes beneficios veré, Señor. Gracias, Señor, por un tiempo como este, por una enseñanza y el buen consejo completo como este, Señor. No quiero seguir siendo un bebé espiritual. Forja mi carácter, Señor, pero empodérame en el poder de tu fuerza para poder soportar el ser forjado, Señor.